Última hora, Renault seguirá en Fórmula 1. Los franceses confirman su permanencia en el deporte. La cuestión es ahora ver quién reemplazará a Daniel Ricciardo. Y en otro orden de cosas, Fernando Alonso, que sigue sin desvelar su futuro, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 que ha estado... Renault seguirá en Fórmula 1. ¿Quién reemplazará? Fernando Alonso, que sigue sin... No lo vamos a negar, la confirmación de que Renault se queda en la Fórmula 1 y de que negocian con Fernando Alonso para que el asturiano ocupe uno de sus asientos en 2021 nos ha dado mucho que pensar en las últimas semanas. ¿Sería buena idea volver? No tenemos la bola de cristal y teorizar sin conclusiones no tiene mucho sentido. Pero sí podemos hacer otra cosa, echar la vista atrás para comprobar cómo les fue a aquellos grandes campeones que un día decidieron volver a la Fórmula 1. Los retornos de Niki Lauda y Michael Schumacher son seguramente y por distintos motivos los más famosos, pero veamos antes otros casos que también fueron interesantes. El de Mario Andretti es francamente especial. El italoamericano vivía una doble vida entre Europa y Estados Unidos que le llevó a competir de forma intermitente en Fórmula 1 entre 1968 y hasta 1975, cuando por fin se comprometió al 100% con la categoría reina, para conseguir el título en 1978. Desde entonces, Lotus cayó en crisis y el desbarajuste de Alfa Romeo tampoco le trajo mayor gloria en 1981. Mario volvió a Estados Unidos al año siguiente con un contrato a tiempo completo en IndyCar. Sin embargo, en 1982 regresó inesperadamente a la Fórmula 1 y, ojo, con dos equipos. Disputó el Gran Premio de Estados Unidos Oeste en Long Beach con Williams, tras la repentina retirada de Carlos Reutemann. No estaba muy por detrás de su compañero Rosberg, pero tocó el muro y rompió la suspensión trasera. Retirada y a centrarse en la Indy. Pero en el Gran Premio de Italia de ese mismo año llegó su segundo regreso. Con, atención, 42 años, Andretti recogió el guante de Ferrari para sustituir a Didier Pironi después del gravísimo accidente que el francés sufrió en Hockenheim, y consiguió una pole position épica en el Gran Premio de Italia, delante de todos los tifosi que siempre lo consideraron un italiano más. Salió mal, pero remontó para terminar en el podio, ahora sí, el último de su carrera en Fórmula 1. Remató el año con Ferrari y luego volvió a Estados Unidos, donde corrió muchos años más. Un caso menos épico es el de Alan Jones. El campeón del mundo de 1980 se retiró al final del 81 y curiosamente pudo ocupar aquel Ferrari con el que volvió Andretti en el 82, pero rechazó la oferta porque entonces se declaraba feliz como granjero. Claro que le pudo el gusanillo y primero volvió a correr de forma esporádica con Arrows y luego a tiempo completo en el nuevo proyecto de Carl Haas y Lola en 1985. No hay otra forma de decirlo, fue un fiasco absoluto. En primer lugar, por el propio Jones. Había estado apartado demasiado tiempo de la Fórmula 1 y además de su mala forma física, se encontró con unos coches que evolucionaban a más de 2 segundos por vuelta cada año, así que eran muy distintos a su antiguo Williams. Por otro lado, el equipo Haas, que por cierto nada tiene que ver con el actual. La intención era debutar en el 85, pero el coche tardó tanto en desarrollarse que solo pudo estar listo en el Gran Premio de Italia, 12ª carrera del año, y con un humilde motor Hart en lugar del Ford que tenía que ser la quinta esencia de la era turbo. En esa carrera, Jones fue penúltimo en parrilla, a casi 10 segundos de la pole de Senna. Quizá no tan extrema, pero esa fue la tónica habitual de la escudería en sus 2 años de existencia. En el 86, Jones se retiró en 11 de las 16 carreras del campeonato. Casi siempre detrás de su compañero Patrick Tambay en parrilla, al menos logró más puntos que aquel para justificar su abultado sueldo. Se volvió a Australia sin éxito, aunque con dinero. Si la historia de Jones es el ejemplo perfecto para renunciar a un retorno, el caso de Niki Lauda es el argumento casi irrefutable de que sí hay que volver para intentarlo. Tras romper con Ferrari y con 2 títulos en la vitrina, Lauda fichó por Brabham. Una buena decisión a priori porque el equipo contaba con Bernie Ecclestone de líder y Gordon Murray como cerebro de la técnica. Era la fórmula del éxito, pero Niki se cansó de esperar y se retiró después de 2 campañas en el equipo. Demasiado impaciente quizá, porque de haberse quedado podría haber vivido grandes momentos en los años 80, 81, 82, 83, que se lo digan a Nelson Piquet, que ganó 2 títulos con Brabham. Durante su periplo alejado de las carreras, Lauda fundó su compañía aérea Lauda Air,
pero para eso necesitaba mucho dinero. Cuanto más, mejor. Así que volvió a la Fórmula 1 en 1982. Fue una decisión mayormente crematística. De hecho, cambió su casco íntegramente rojo por aquel con la L blanca de Lauda Air y se dirigió a McLaren, que le pagaba algo así como 3 millones de euros por temporada, algo inédito en la época. La decisión fue un acierto total. Lauda se encontró una McLaren en pleno crecimiento. Habían sido pioneros con el primer monoplaza con chasis monocasco de fibra de carbono, y Ron Dennis se aseguró la inversión de Mansour Ogier, lo que desembocó en los famosos motores TAG Turbo. Lauda cumplió, ganó en su tercera carrera con el equipo, en aquel Gran Premio de Estados Unidos Oeste de 1982, y tras pasar el 83 en pleno desarrollo del motor TAG, alcanzó la gloria de nuevo en 1984, cuando consiguió ganar su tercer título por delante nada más y nada menos que de Alain Prost, su compañero de equipo, a quien superó por medio punto. Lo de Lauda fue absolutamente épico y diría que irrepetible. Entre que se retiró en 1979 y que volvió en el 82, la Fórmula 1 experimentó un salto técnico impresionante. Luego fue capaz de ganar a Alain Prost con un McLaren Porsche que no tenía absolutamente nada que ver con el March con el que debutó o incluso con los Ferrari con los que ganó sus dos anteriores títulos mundiales. Al año siguiente se anotó una última victoria en Zandvoort, pero terminó el Mundial 10º, con muchos problemas técnicos y algunos dirán que hasta cierto boicot. El campeonato fue para su compañero Prost y entonces sí, Lauda dijo basta. El propio Alain Prost es nuestro siguiente protagonista. Lo de Prost, más que retirada, se puede considerar como una prostada. Se buscó el despido de Ferrari tras un 1991 de agrias críticas al coche, por lo que pasó 1992 fuera de las pistas, pero urdió un plan para competir en el 93 con el entonces mejor equipo de la parrilla, Williams. Parte de su estrategia fue vetar a Senna, y lo consiguió. El francés volvió de su retiro forzado, ganó el Mundial del 93 y entonces sí, se despidió de la Fórmula 1. Los movimientos de Prost precipitaron a su vez la retirada de Nigel Mansell. El británico no se sintió bien tratado por Williams en su victorioso 1992. Querían hacer hueco a Prost, por lo que Ileone decidió irse a Estados Unidos. Allí arrasó en la Indy y elevó el nivel del campeonato, que empezó a vivir sus mejores días. Todo ello contribuyó a su inesperado retorno a la Fórmula 1 en 1994. Porque cuando Williams buscó un piloto que reemplazara al fallecido Senna, encontró en Mansell su mejor opción, aunque también la más cara. El británico cobraba a razón de casi 1 millón de euros por carrera, que era más de lo que ganaba en toda una temporada como piloto full-time en la época. Así que Williams tuvo que alternar entre Mansell y David Coulthard, primero para no arruinar sus arcas y segundo para respetar los compromisos de Nigel en la IndyCar. Mansell cumplió y de hecho a sus 41 años se hizo con la victoria en el Gran Premio de Australia del 94, la última carrera del campeonato. Y entonces se vino arriba, quizá demasiado, porque fichó por una McLaren en plena reconstrucción para 1995. Apenas cabía en el coche y tras solo 2 carreras disputadas, dijo basta. La oportunidad le llegó demasiado pronto, o McLaren renació demasiado tarde. Imaginad que hubiera tenido entre manos el coche con el que Mika Häkkinen luchó contra Michael Schumacher. El alemán se retiró a finales de 2006 y regresó a la Fórmula 1 en 2010, completamente desligado de Ferrari y como cabeza de un nuevo proyecto, Mercedes, capitaneado en aquella época por su inseparable Ross Brawn. Deportivamente, sus 3 últimos años en Fórmula 1 no estuvieron al nivel de los que le dieron el apoyo del Kaiser, pero porque de nuevo Michael aterrizó en un proyecto en construcción. Él fue el catalizador, la chispa de la ilusión para que Mercedes invirtiera en un equipo que no consiguió su primera victoria hasta 2012 en las manos de Rosberg en China. Pero una carrera antes, en Malasia, el propio Michael estuvo a tiro de pole y acabó por conseguirla en Mónaco, aunque una absurda interpretación del reglamento le privó de disfrutar de su último gran éxito en Fórmula 1. Schumacher quiso hacer un Lauda, pero la evolución de las flechas plateadas fue más lenta que la de McLaren en los 80. Claro que Schumi puso el germen del equipo que hoy en día es quizá el más potente de la historia de la Fórmula 1. Personalmente creo que no hubo deshonor en la vuelta de Schumacher. Le humanizó. Solo sabía hacer una cosa, correr. Y durante sus 3 años apartado de las pistas se dio cuenta de que lo necesitaba demasiado.
Sí, cometió errores en su regreso, como el accidente con Bruno Senna en España, pero también 20 años antes se llevó por delante a su tío en Francia y ahí nadie podía tacharle de viejo o pasado. La cuestión es que no aterrizó en el momento adecuado para volver a ganar, y esa es quizá la clave de todos estos retornos. Nadie sabe cómo van a ser, porque todo en realidad depende de las circunstancias. Porque son un nuevo comienzo, y de la misma forma que debutar en Minardi con un precontrato en Renault llevó a Alonso a ser bicampeón, regresar a un equipo que, imaginemos, está a punto de explotar en potencial, podría darle más gloria, porque los grandes, el talento, nunca lo pierden. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal. En soymotor.com no dejamos de hacer vídeos de motor.